Bueno, muy buenos días para todos. Continuando con nuestra serie de devocionales y en los cuales estamos analizando los salmos y estudiándolos. Para esta mañana vamos a estudiar el Salmo capítulo 10. Recordemos que los salmos es un conjunto de oraciones, un conjunto de himnos dedicados al Señor. Y en esta ocasión hemos denominado a este devocional Cuando parece que Dios guarda silencio. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a analizar el Salmo capítulo 10 y vamos a leerlo completamente para después ir hablando acerca de lo que el Señor nos tiene preparado en esta mañana. Pero tengamos en mente eso, el título de esto, que es Cuando parece que Dios guarda silencio. Empezamos con la lectura y vamos a dividirlo en tres partes importantes. Vamos a hablar acerca de el clamor en tiempos difíciles. Otro que habla acerca de la descripción de los impíos. Y el tercero, cuando el Señor hace una descripción muy importante sobre el que Dios no es indiferente a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Y por último, vamos a hablar acerca de la seguridad en la justicia de Dios. Para empezar, entonces, vamos a dar inicio en el capítulo 10, dice, versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado entre los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo iniquirás. Tú lo has visto porque miras al trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es el Rey eternamente y para siempre. Desde su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, miren ustedes que en ese momento el Salmo capítulo 10 es un clamor de la justicia ante la aparente prosperidad de los malvados y la opresión de los pobres. Básicamente es un salmo que, si nosotros lo leemos, expresa mucha angustia, pero también luego nos expresa la confianza en Dios, que Él intervendrá a favor de los necesitados. Hablemos un poquito acerca de del título de este devocional. Muchas veces podemos ver la maldad en el mundo y nos preguntamos, ¿por qué Dios no interviene de inmediato? ¿Por qué los impíos prosperan mientras los justos sufren? Y es algo que durante todo este proceso nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas que dicen ser con algunas, digámoslo de alguna manera, que no pueden ser muy buenas en la sociedad, tienen mayor prosperidad económica o algo por el estilo. Y si lo vemos a la luz que no es de la palabra de Dios, pensaríamos que Dios es un Dios injusto.
pero ¿por qué sucede esto? Y es algo que en el momento el salmista está expresando un momento de angustia. Versículo 1 y 2 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en los tiempos de la tribulación? Realmente en este momento el salmista expresa una realidad que todos hemos sentido en algún momento, la sensación de que Dios está distante. Cuando vemos la injusticia podemos pensar que Dios no está actuando, pero este salmo nos invita a clamar a Él con confianza. Miren algo tan importante, el salmista está diciendo, oh Jehová, ¿te escondes en los tiempos de tribulación? ¿Cuántos de nosotros hemos visto sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros hemos visto situaciones en las cuales existe una injusticia? Y podemos llegar a pensar en nuestro corazón, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde se encuentra aquel Dios en el cual nosotros hemos confiado? Vamos adelante y miren lo que encontramos. El salmista empieza describiendo a los malvados cómo actúan, con arrogancia, creyendo que nunca serán castigados. Y empieza el salmista a hacer una serie de descripciones de lo que para él son los malvados, que para hoy es casi exactamente lo mismo lo que podemos vivir y lo que podemos ver en el mundo. Primero, versículo 3, dice, se glorian de sí mismo y menosprecian a Dios. Esto es muy frecuente, sobre todo en el ámbito profesional. Muchas veces sacamos la gloria de Dios y nos enaltecemos nosotros mismos. Qué curioso, porque empezamos a vanagloriarnos nosotros, a enaltecernos nosotros y a hacer nosotros mismos un Dios. Eso es lo que puede suceder con los malvados. El salmista está describiendo personas que no están con el Señor. Versículos 6 dice, piensan que nunca serán juzgados. Y muchas veces he hablado con mi esposa de este tema acerca de que hoy también existen personas que no tienen ningún temor a Dios. No tienen ninguna temor de lo que pueda tener una consecuencia de este tipo. Si nosotros vemos el día de hoy con el hecho de que no ser juzgados por la sociedad o por una autoridad, para las personas es suficiente. Me explico. Por ejemplo, si una persona comete un delito y no es captado por las autoridades, para ellos no tiene ningún problema de que no tenga que ser juzgado por Dios. Para ellos no es un problema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una autoridad presente en la vida de ellos como es la del Señor. Pero algo más importante nos vemos más adelante. En el versículo 8 y 9 dicen, oprimen al pobre y lo acechan como una fiera. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cuántas injusticias hay en las empresas, en los colegios, en las universidades? ¿Cuánto bullying hay? ¿Cuánto humillación puede haber en nuestra sociedad? Es decir, que los tiempos que están descritos en la Biblia son muy similares a los de hoy. El salmista está describiendo los impíos, pero se asemejan mucho a lo que realmente hoy miramos en una sociedad tan distorsionada. Y es ahí cuando miramos todo alrededor y decimos, bueno, no tienen temor de Dios, no conocen un Dios, se glorian a sí mismos y sin embargo les va bien. Y es algo que me llamaba la atención y es que nosotros nunca vamos a estar en un juego justo desde el punto de vista del mundo. ¿Por qué? Porque el juego es diferente. ¿No? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista profesional, pueden haber muy buenos profesionales, pero definitivamente no pueden tener un hogar. Tienen hogares que no son ejemplos para una sociedad. Pero ¿cuántos buenos profesionales tienen buenos hogares? Son escogidos realmente. Y eso es en el momento en lo que el salmista estaba diciendo. O sea, en el versículo dice, ¿por qué estás tan lejos de Dios y te escondes en estos momentos de tribulación?
sea, tanto impío que hay, tanta maldad que existe, parece que, Señor, tú guardaras silencio en todo este proceso. A veces parece que la maldad dominará al mundo, pero la palabra de Dios nos recuerda que la justicia de Dios no se hará esperar. Muchas veces nosotros podemos ver en todo en nuestro entorno maldad que si se van por el camino diferente, el camino, digámoslo así, el que no es, tiene mayor prosperidad. Podemos ver que de pronto los jóvenes, si llevan una vida desordenada, si llevan una vida que no es según los parámetros del Señor, según la vista, tendrían mayor prosperidad, mayores alegrías. ¿Mm? El pensar del mundo es que un líder deshonesto tiene mayor dinero, tiene mayor prosperidad, tiene mayores alegrías. Y es el pensar a veces de que el impío puede llegar a tener mayor prosperidad. Muy bien, vamos con el versículo del 12 al 15. Y aquí vamos a entrar en un punto en el cual el salmista nos explica que Dios no es indiferente. El versículo 12 dice así: levántate, oh Jehová, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Me parece maravilloso. Miren cómo el salmista clama a Dios con urgencia, pero al mismo tiempo reconoce que Dios es el defensor de los indefensos. Aunque a veces no vemos su obra de inmediato, Él escucha el clamor de los oprimidos y actúa en el tiempo perfecto. Ese clamor es extremadamente necesario para nosotros. Nosotros como cristianos, uno de los deberes más importantes es el clamar a Dios. Es el clamar a Dios por nosotros mismos y el clamar a Dios por los oprimidos. Pero ¿en qué área de nuestra vida es necesario clamar? ¿En qué área nosotros nos sentimos oprimidos? ¿En qué área de nuestra vida hemos sido humillados? ¿O a quién nosotros tenemos que empezar a favorecer con nuestras oraciones? ¿Por quién tenemos que orar? ¿Por cuáles son los oprimidos? Y miren que en eso nosotros nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo la opresión sigue siendo un problema en las sociedades. Siempre la humillación va a estar presente y puede ser de que por llevar la palabra de Dios nosotros mismos seamos humillados y oprimidos. Pero el Señor nos llama a eso y el salmista dice: el Señor precisamente hace ese llamado específico en el versículo 12 diciendo: levántate, oh Jehová, oh Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. El Señor jamás olvida a los pobres. Es más, después en versículos siguientes y en los otros apartados, en los otros capítulos, nos damos cuenta que el Señor tiene en cuenta a este tipo de personas. Nos tiene en cuenta a nosotros, tiene en cuenta. Y nuestra seguridad y nuestra recompensa no es únicamente material. No es únicamente la prosperidad económica, porque el Señor quiere vernos prósperos y dice que Él quiere vernos prósperos en todas las áreas. Pero quiere vernos en nuestras áreas profesionales, en nuestra área económica, en nuestra área familiar, en todas nuestras áreas. ¿De qué sirve hoy en día ser un buen profesional si no tengo un buen hogar? ¿De qué sirve en este momento ser una persona muy adinerada si no tengo una familia, si no tengo con quién compartirlo, si estoy haciendo lo indebido ante los ojos de Dios? Más adelante, en los versículos 16 y 18, habla acerca de un punto muy importante que es la seguridad en la justicia de Dios. Y el versículo 16 dice de la siguiente forma: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El salmista termina con una declaración de fe muy importante: Dios reina y hará justicia. No importa cuán grande parezca la maldad, siempre Dios es soberano sobre toda situación.
Para terminar, nosotros podemos darnos cuenta que el Salmo 10 nos enseña que muchas veces parece que Dios estuviera en silencio. Es nuestro sentir al mirar tantas injusticias, entre comillas. Pero el Señor nunca está ausente. Nos llama a confiar en su justicia y perseverar en la fe, recordando que Él nunca abandona a los suyos. Este es un salmo muy bonito que preparándolo me enseñó que nosotros podemos mirar la injusticia, entre comillas, desde diferentes puntos de vista. Pero sin embargo, la ganancia siempre la vamos a tener nosotros. En una competencia con el mundo, siempre ellos van a tener otro tipo de ganancias que no son las que nosotros buscamos, que no son las que nosotros perseguimos. ¿Cuáles son las que nosotros perseguimos? La Biblia es muy clara cuando dice en su palabra que dice perseguir las riquezas celestiales, no las riquezas terrenales. Así que con base en eso es porque nosotros podemos decir que nuestra recompensa está en el cielo, de que tenemos un Dios justo, de que tenemos un Dios que el cual podemos clamar por justicia y que Él nunca se olvida de nosotros ni de los oprimidos. Para terminar, yo los invito para que oremos y pongamos en las manos del Señor este día y esto que nosotros acabamos de aprender. Amado Dios y Padre Celestial, nosotros queremos darte infinitas gracias porque tú has sido grande, Señor, has sido misericordioso con nosotros. Señor, a pesar de que nosotros a veces podamos pensar en que no estás presente, nuestro Dios, siempre tú estás, tú eres soberano sobre toda situación. Que en nuestro corazón tiene que existir el pleno convencimiento, Padre de los cielos, de que tú eres soberano ante todas las situaciones. De que, como decía el salmista, que nosotros podemos convivir con los impíos, podemos ver y estar rodeados de los impíos, nosotros debemos de caracterizarnos por ser siempre buscadores de tu palabra, buscando siempre tu reino. Dios misericordioso, permítenos encontrar esa justicia, permítenos, Señor, clamarte cada día más por nosotros, por nuestras opresiones, pero también, Señor, tener un corazón misericordioso para con los demás. A ti, Dios Padre, te dejamos este día. Te pedimos que por favor nos bendigas y nos guardes. Guárdanos de todo mal y peligro, Señor, y te pedimos que en tu nombre, Señor, bendigas este resto de semana. Nos quedamos en ti por el medio que tú has dejado, Cristo Jesús. Amén. Familia, muchas gracias, un abrazo y Dios les bendiga.